¿Cómo están? Buen día. El Señor los continúe bendiciendo. Bueno, aquí vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús, declarando que es una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer aquí Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. Amén. Bueno, aquí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, de la presencia de Dios, ¿sí? Aquí también este versículo habla del Pentecostés, después de que Jesús había resucitado y había subido al cielo. Los discípulos estaban reunidos orando y esperando la promesa que Jesús les había hecho en el envío del Espíritu Santo. Amén. Dios derrama aquí el Espíritu sobre los creyentes. Fue un momento muy poderoso porque marcó el comienzo de la expansión del Evangelio por todo el mundo. Aquí hay unos puntos importantes sobre el versículo, porque fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto significa que la presencia y el poder de Dios vinieron sobre ellos de manera especial, ¿sí? El Espíritu Santo les dio a ellos valentía, les dio direccionamiento, les dio un poder espiritual y una transformación interior para que ellos se sintieran más seguros de sí mismos. Amén. Antes de eso, muchos discípulos tenían miedo, ¿sí?, de predicar con autoridad, y pues para que también el pueblo de Dios también les creyera y estuvieran con esa convicción de que todo es a base del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí ellos comenzaron a hablar en lenguas. Muchas personas de diferentes naciones estaban en Jerusalén y cada una escuchaba hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿sí? Por eso muchos interpretan que aquí fueron idiomas reales dados sobrenaturalmente por el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí, según el Espíritu Santo les daba el enfoque principal del texto, no es presumir un don, sino mostrar que Dios estaba actuando en cada uno de los discípulos. El Espíritu Santo estaba guiado, ¿sí? Y todo ocurría bajo ese direccionamiento. No era algo fingido ni desordenado, ¿sí? Todo en perfecto estado, todo en perfecto orden, para que el Señor Jesucristo pudiera hablar y el Espíritu Santo pudiera manifestarse. Aquí también habla que Dios cumple sus promesas a través de estas lenguas, porque son lenguas angelicales, son lenguas consoladoras, que le ayuda a quitar el temor, que les ayuda a dar valentía. Aquí no les da ese miedo a esconderse para predicar la palabra públicamente a las demás personas, sino les da el coraje para que ellos sigan adelante predicando bajo la unción del Espíritu de Dios. Las diferentes lenguas simbolizan que el mensaje de Dios no sería solo para un pueblo, sino para todo el mundo. Amén. Aquí se trata de buscar el direccionamiento de Dios para la vida de nosotros, ¿sí? Los discípulos estaban unidos, ellos oraban cuando ocurría lo del tema del Pentecostés. Dios puede transformar a una persona, ¿sí? La puede transformar. Porque Pedro antes negó a Jesús, luego predicó con firmeza y miles le creyeron, ¿sí? Por eso Dios también da muchísimas oportunidades
para que todo en él crea, se convierta y esté en la presencia de Dios, para así tener una vida eterna con él. El Espíritu Santo produce fruto y orden. Más adelante también la Biblia nos enseña a tener dones que deben usarse con amor, con humildad y con orden. La relación con el pentecostalismo, en muchísimas iglesias toman la base pues del versículo, pues para enseñar el bautizo en el Espíritu Santo, los dones espirituales y el hablar en lenguas. Aquí también se habla de que hay varias iglesias en que interpretan el pasaje de manera diferente, pero coinciden en que el Espíritu Santo es el único fundamental creyente de la vida, para asimismo nosotros como creyentes pues hablar de acuerdo al Espíritu Santo, que nos guía y que nos ayuda para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Amén. Aquí, por ejemplo, hay unos puntos claves, les voy a resumir un poquito. Hablan del Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, que los discípulos recibieron el poder espiritual, que es algo grande, ¿sí? Hablaron en otras lenguas por obra de Dios, ¿sí? Cuando uno está en Cristo Jesús, Dios le da el poder y el dominio para hablar en lenguas, y el Espíritu Santo se entrona. Amén. El Evangelio comenzó a extenderse a todas las naciones. El Espíritu Santo transforma, guía y fortalece. Amén. Bueno, es una palabra clara, es una palabra eficaz, es una palabra donde nos enseña de que nosotros podemos dar fruto siempre y cuando nos dejamos manejar por la guianza de Dios y también por el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos profunda santidad, ¿sí? Y profundo encuentro con Dios, ¿sí? En ayunos, en oraciones y ese derramamiento, ahí podemos entender que ya el Espíritu Santo nos muestra, que nos da muchísimas formas en hablar, nos da lenguas angelicales, en donde solamente en Cristo Jesús pues las vamos a lograr a entender, y así esas lenguas el Señor también nos entiende. ¿Por qué? Porque en el mundo nos pueden decir que nosotros estamos locos, ¿sí? Pero el único que entiende esas lenguas angelicales y todo lo que nosotros le queremos decir con amor al Señor Jesucristo, solo lo entiende Dios, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Recuerden que esta palabra está en Hechos capítulo 2, versículo 4. Que tengan una excelente tarde. El Señor los continúe bendiciendo. Y gracias por estar ahí mirando nuestros videos, para tener más edificación y para estar más activos en oración. Y muchas gracias por las oraciones.